Muy buenas tardes, soy Mariana Antunes, la especialista de traducción de Partners Research Network. Somos una agencia sin fines de lucro que opera la red de centros de información y entrenamiento para padres. Los proyectos de PTI, conocidos como PathPen y Team Project, reciben el financiamiento de la Oficina de Programas Especiales del Departamento de Educación de Estados Unidos, y estos proveen entrenamiento, educación, información, referidos, apoyo en asistencia técnica individual para la obtención de servicios apropiados. Bienvenidos a nuestra serie de Facebook Suplemento de Autismo de Texas. Hoy es la parte 5, las estrategias 8 y 9. Vamos a hablar sobre las intervenciones para comunicación, que es la estrategia 8, y las habilidades sociales, la estrategia 9. Con nosotros hoy está Cristina Henning, la directora de Servicios Estatales de PRN. Ella nos va a ayudar con el paso de las láminas y con cualquier problema técnico que se presente. Cristina, ¿podemos pasar a la siguiente? Recuerden que esta sesión, este video es pregrabado, pero el día de hoy vamos a estar respondiendo las preguntas, así que si tienen preguntas durante el video, no olviden colocarlas en la caja de los comentarios y ya las vamos a observar y les responderemos tan pronto podamos. Toda esta semana hemos estado hablando sobre el suplemento de autismo, y los objetivos de nuestra serie de esta semana es proveer la perspectiva general de la tasa nacional de prevalencia de autismo en Estados Unidos, entender cuáles son los componentes de este suplemento de autismo de Texas y cómo tener acceso a cada una de las estrategias y en particular entender por qué ese suplemento existe y por qué es importante que usted como padre conozca en detalle de qué se trata y cómo utilizarlo a su favor para poder respaldar el progreso de su hijo en la escuela. Cristina, la siguiente. Muy bien. Durante toda esta semana, varias ideas a recordar. La primera es que si usted quiere revisar o si quiere ver las reglas del suplemento de autismo de Texas, por favor visite las reglas del comisionado o el Código Administrativo de Texas. Las reglas están en la sección 89.1055. El suplemento de Texas sí es un documento incluido en el programa de ARD de su hijo o en el programa de educación de su hijo, pero también es un proceso porque requiere la colección de data, requiere el monitoreo de progreso y requiere la revisión y la consideración de otras estrategias y de las necesidades actuales de su hijo o de su estudiante. Estas estrategias, como ya mencioné, son 11 estrategias, se convirtieron en 11 a partir del 2007, cuando se hizo la última revisión al suplemento de autismo de Texas. Y estas estrategias, que ya son 11, de nuevo, solamente pueden ser empleadas aquellas que tengan validez o que sean basadas en la investigación científica o en la evidencia. Que usted considere estas estrategias durante la reunión de ARD no implica que estas estrategias van a ser aprobadas para su uso. Es simplemente que recuerde, cada vez que usted asiste a una reunión anual de ARD o de IEP, usted debe, y si su hijo recibe servicios por la condición de autismo, usted debe, o de desórdenes del desarrollo, PDD-NOS, usted debe revisar ese suplemento. ¿Por qué? Bueno, porque este suplemento se creó como una lista de chequeo. Es como si no me dan, si no se revisan, si no se cubren las necesidades en los objetivos de la IP, todavía tenemos este documento ya casi al final de toda la documentación del plan de educación para estar seguros, para asegurarnos, la escuela y los padres, para asegurarnos de que todas estas áreas que se mencionan en el suplemento de autismo estén cubiertas y que no hayan huecos, digámoslo así, en la cobertura de necesidades que son muy críticas para aquellos estudiantes con autismo. Cristina, pasamos a la siguiente. Muy bien, la estrategia número 8, las intervenciones de comunicación. Esto no es solamente la terapia del habla. Esta intervención va más allá de la terapia del habla y va más allá del lenguaje expresivo o receptivo. Se trata también de cómo usamos o de cómo el estudiante con autismo utiliza el lenguaje para comunicarse.
o de qué manera se comunica. Recuérdense que la comunicación está muy vinculada con el comportamiento. Si la comunicación y el comportamiento no tienen los apoyos suficientes para aquellos estudiantes con autismo, lo más seguro es que vamos a empezar a ver comportamientos no deseados, o que vamos a ver que el estudiante no progresa lo suficiente porque no hay manera como expresar las necesidades o lo que el estudiante quiere o lo que el estudiante necesita. Estas intervenciones en la mayoría de los casos se pueden decidir en un comité de ARD si usted observa la data sobre el estudiante o la comunicación del estudiante. Si el estudiante tiene una manera como de comunicarse, si el estudiante es efectivo para poderse comunicar con otros, no solamente en la escuela, sino en la casa, en el hogar, en la comunidad, en todas partes. Si el estudiante no tiene problemas, si el estudiante no tiene necesidades, pues entonces no es necesario considerar esta estrategia. Pero el común, ¿verdad? El común para todos es que los estudiantes con autismo, y es un rasgo característico de autismo, son los problemas de comunicación y los problemas de socialización. Esto no quiere decir que, pero mi hijo habla, entonces yo no tengo por qué prestarle atención a esta estrategia número 8. No, no es necesario que su hijo no hable, que su hijo no tenga ningún sistema de comunicación para que pueda obtener esta estrategia. No, el común en cuanto a la comunicación y en cuanto a las estrategias sociales es que los estudiantes con autismo sí tienen estrategias, tienen habilidades para la comunicación y pueden demostrar también habilidades para la conducta social. Pero estas habilidades no están al nivel de su edad o al nivel de desarrollo que deberían tener, o no son consistentes en todos los ambientes. O sea que es posible que un maestro le diga, pero este niño se porta muy bien acá en la clase, este niño sigue todas las instrucciones, este niño se comunica cuando quiere algo, este niño levanta la mano cuando nos quiere decir algo. Es posible, pero también es posible que este niño no haga esto, no demuestre estos comportamientos, no demuestre que se puede comunicar en el hogar o cuando está afuera, cuando no es la escuela, y viceversa. Entonces, no hace falta que su hijo no tenga cero habilidades para poder tener acceso a esa estrategia, y tampoco que su hijo tenga algunas habilidades y no que sus habilidades sean igual al resto o al promedio de los niños de su edad y del nivel de desarrollo que su niño tiene. En algunos casos, cuando las estrategias que se están utilizando no son suficientes, por ejemplo, las cartas con imágenes o de repente el lenguaje de señas no es suficiente para generar comunicación, es necesario utilizar o hacer otras evaluaciones. Estas evaluaciones se pueden hacer en el área de la tecnología de asistencia o de los aparatos para aumentar la comunicación. Cristina, hacemos un clic en el link, en el vínculo, en el enlace. Aquí vamos. Les quiero mostrar que la región 4, que todos aquellos que viven en Houston, en las áreas que rodean a Houston, están cubiertos por la región 4. La región 4 tiene una red es la red, es la región encargada de la red de asistencia, de tecnología de asistencia del Estado. Y para aquellos que estén queriendo buscar maneras para apoyar la comunicación oral o de repente la comunicación escrita o incluso lectura, pudieran revisar este enlace y pudieran, vayan a la parte legal y pudieran leer qué es lo que se requiere para estas evaluaciones, qué es lo que estas evaluaciones están buscando, estas evaluaciones de tecnología de asistencia o tecnología auxiliar buscan, y cuáles son y de qué manera se pueden incorporar en el plan educativo de su hijo. Cristina, ¿podemos volver a la lámina anterior? Muy bien. Muchas veces, en muchos casos, cuando estas evaluaciones
se aprueban a través del comité de ARD o de IEP. Una vez que estas evaluaciones se realizan, y bueno, la lámina anterior, pero cuando estas evaluaciones de tecnología de asistencia o de aparatos para aumentar la comunicación se realiza, esto se toma un tiempo, pero luego otra vez el comité de ART llama para explicar cómo estas evaluaciones, los resultados de estas evaluaciones, y de allí se decidirá entonces si se va a utilizar o no. Pero es importante que se tenga en cuenta que estas opciones están allí y que las escuelas pueden tener acceso a estas opciones, sobre todo para aquellos niños que no tienen un sistema de comunicación en pie o que no se pueden comunicar. Es posible utilizar más de un método, ya lo he mencionado, y una vez que, por ejemplo, si usted o su hijo les ha aprobado un aparato de tecnología de asistencia para poderse comunicar porque su hijo no tiene el lenguaje o porque no puede producir sonidos, entonces estos aparatos, ¿verdad? Pueden ser incorporados y deben ser incorporados el uso de esta tecnología dentro del IEP o del plan de conducta de su hijo, porque el uso de este aparato, de estos aparatos, debe incorporarse en el plan de educación de su hijo. De nuevo, como mencionaba yo anteriormente, la comunicación y las habilidades sociales son características que definen a todos aquellos que sufren de los trastornos del espectro del autismo. Son muy definitivas y demarcan muy claramente que una persona tiene este autismo o que tiene un síndrome del desarrollo, un retraso en el desarrollo o que está dentro del espectro ASD. La siguiente, Cristina. Y finalmente la estrategia 9 son las estrategias de apoyos a las habilidades sociales. Esto puede comenzar en cualquier momento, desde que su hijo está en el PPCD o en la escuela básica o en la escuela media o en la escuela, en la high school, en la escuela secundaria. La mayoría de las veces estas estrategias sociales pueden participar en ellas la terapista del habla, la psicóloga, la terapista ocupacional, maestros de educación especial. En fin, que hay varias personas dentro del equipo de su hijo que pudieran colaborar en la provisión y en la enseñanza de las necesidades sociales. En muchos de estos casos, la mejor idea es que su hijo pueda participar de un grupo, porque es importante enseñar estas habilidades en un contexto. Estos grupos son todavía grupos controlados porque son grupos pequeños que normalmente los sacan fuera del salón y de repente se ven una vez por semana, y usted siempre va a ver, o por lo menos yo recuerdo que cuando mi hijo estaba en primaria, siempre les presioné mucho porque pensaba y sentía que era necesario que él pudiese recibir enseñanza directa para las habilidades sociales porque no podía de repente encontrar amigos, hacer amigos y poder comunicarse con otros. Él quería comunicarse con otros, pero no podía lograrlo efectivamente. Y muchas veces la escuela les va a decir que es que no tiene las habilidades de comunicación para poder participar. Pues entonces ya ustedes saben, y por eso es que yo he querido explicar estas dos estrategias juntas. La comunicación muy vinculada con el comportamiento, muy vinculada y afecta grandemente las habilidades sociales. Pero no podemos esperar que las habilidades de comunicación estén al máximo o que sean muy buenas para poder empezar con las habilidades sociales. No, tenemos que hacer todo esto al mismo tiempo y creo que la mejor manera de que usted lo logre es llevando estas necesidades y explicando estas necesidades de sus hijos en su próxima reunión de ARD o en la próxima reunión que usted vaya a tener de repente con la persona que está a cargo del caso de su hijo en la escuela. Es necesario que estas habilidades sociales, de comunicación y de conducta reciban el apoyo desde el principio, intenso, desde el principio, porque no hacemos nada con esperar
hasta llegar a la escuela media para poder solicitar apoyos y estrategias para las habilidades sociales. No podemos esperar llegar hasta la secundaria para poder hacer esto. Si queremos que nuestros hijos sean independientes, si queremos que nuestros hijos vayan a poder tener, a poder ir al college, a la universidad o a cualquier programa vocacional, van a tener que aprender las habilidades sociales desde el primer día. Y la única manera de poder hacer esto es a través del comité de ARD y de que usted pueda presentarles a ellos y explicarles sus preocupaciones en cuanto a las habilidades sociales. De repente su hijo está en la escuela básica, en elementary, y no tiene amigos. O le cuesta mucho hablar con los amigos de los niños, los otros niños de la misma edad que viven en su cuadra. Pues esto es una preocupación que usted puede traer a colación en la reunión de ARD, explicarles por qué es necesario y obtener de repente ayuda o apoyos adicionales a los que ya están en los objetivos de IEP para respaldar estos déficits, déficits en comunicación, déficits en las estrategias de habilidades sociales o de conducta. Cristina, la siguiente. De nuevo, estos son algunos ejemplos de las estrategias sociales que usted pudiese ver en la escuela. El círculo de amigos. Hay un programa que creo que se llama Buddies en la escuela secundaria, y es que la escuela secundaria envía a niños para la escuela primaria para tener como mentores y se reúnen con estos niños y creo que ese es un programa positivo, pero pienso que la diferencia entre un mentor de secundaria con un niño de primaria, no sé qué tan efectivo puede ser. Mi hijo hizo este programa durante un año y a mi hijo le encantaba que lo fuesen a visitar porque obviamente él se sentía atendido, sentía que le estaban prestando mucha atención. Pero no estamos seguros, por lo menos en mi caso, de la efectividad de ese programa. Y de nuevo, algo que también les quiero recalcar es que estos programas no pueden usarse nada más por un semestre, por un año. Estos programas tienen que ser consistentes, porque no hacemos nada en utilizar algunas de estas estrategias, de repente las historias sociales o el videomodelamiento o de repente la cartelera de rutinas visuales. Ustedes se recuerdan que de repente cuando sus hijos están en primaria o están en el PPCD, el preescolar para niños con educación especial, de repente tienen una lista visual donde aparecen fotografías y qué es lo que ellos van a hacer, una detrás de la otra, una actividad detrás de la otra, y lo que se espera que ellos realicen. De repente, sobre todo cuando hay cambios de rutina, sobre todo cuando hay participación con otras personas, con otros niños, es muy difícil que nosotros que nosotros vayamos a alcanzar objetivos cuando las estrategias solo se aplican en un solo ambiente dentro del colegio, de repente el salón de clases. Pero cuando salimos, cuando estamos en el receso, cuando estamos en la cafetería o cuando estamos en nuestra clase de educación física, las estrategias no se aplican. Es importante ser consistente en todos los ambientes, en la escuela y en la casa y en la comunidad. Es importante que si una estrategia no funciona, si las tiras para conversación no funcionan, si las historias sociales no funcionan porque su hijo no funciona porque su hijo todavía no lee fluidamente, pues entonces es necesario utilizar otras estrategias. Pero la intervención en las habilidades sociales es necesaria y es crítica para los estudiantes que tienen autismo o los estudiantes que califican por autismo o por retrasos en el desarrollo en la escuela. Si usted quiere aprender más sobre las habilidades sociales o no tiene mucha idea sobre de qué se trata y quién puede ayudar, a mí me parece que puede vamos a hacer un clic en el enlace de Autism Speaks sobre las habilidades sociales. Cristina, podemos hacer clic en el enlace. Este enlace es bien general. Desafortunadamente la información acá aparece en inglés, pero es posible que usted le pueda cambiar para traducir al español. Explica por qué las habilidades sociales y autismo son tan importantes, son tan críticas. Y luego explica quiénes pueden enseñar las habilidades sociales en la escuela. Cristina, ¿podemos bajar un poco?
y explica lo de los grupos de las habilidades sociales. Sí, es importante que usted consiga personas con las que usted pueda de repente practicar estas habilidades sociales fuera de la escuela, ya sea grupos de otros niños para jugar con otros niños, o ya sea que usted está pagando un grupo de habilidades sociales de manera privada. Pero es importante que desde el punto de vista de la escuela, donde los niños pasan más de 8 horas, es importante que estas habilidades sociales no se dejen al olvido y que si no están siendo abordadas desde el punto de vista del IEP a través de los objetivos, es importante que entonces utilicemos el suplemento de autismo para poder cubrir estas necesidades desde el principio y consistentemente hasta que nuestros hijos se gradúen de la escuela secundaria. Cristina, volvemos a la siguiente. Cristina nos está enseñando el video que aparece del programa Peers. Ese programa está en California. A mí me interesa mucho el currículum de ese programa, porque obviamente en las escuelas de nosotros, pues usted puede preguntarle de repente al psicólogo de la escuela o de repente al terapeuta de la escuela qué clase de currículum van a utilizar para, para el programa de las habilidades sociales, para las habilidades sociales. Normalmente siguen un currículum. Es importante saber cuál currículum y qué clase de modelos están siguiendo, qué clase de habilidades o qué tipo de habilidades su hijo está aprendiendo en la escuela y a través de las diferentes estrategias que la escuela decida, que el comité de ARD decida utilizar en la escuela. Cristina, ¿podemos volver a la presentación? Pues ese es el fin de nuestra breve explicación sobre las estrategias 8 y 9 del suplemento de autismo de Texas. Les invitamos a participar en nuestros seminarios en línea o a revisar los seminarios que hemos grabado anteriormente. También a unirse a nosotros en Facebook. Este video, que ya está pregrabado, va a ser disponible a través de la página de Partners Resource Network en Facebook. Y las preguntas, si usted tiene preguntas ahora o mañana o dentro de los próximos días, no dude en anotarlas acá en las cajas de comentarios o de enviarnos un correo electrónico o de llamarnos. Cristina, ¿podemos pasar a la siguiente? Ustedes van a ver acá nuestra información, nuestro correo electrónico, el número de teléfono. Si usted quisiera discutir su caso muy particular, le podemos poner en contacto con la coordinadora regional que esté más cercana a su lugar de residencia. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado toda esta semana en la revisión, en la consideración del suplemento de autismo de Texas. Y de nuevo les recordamos que estamos abiertos a cualquier pregunta, comentario o recomendación que se tenga para nosotros. Muchísimas gracias.